se me acerca en la calle constantemente y me dice: ¿tenés fuego? ¿Tenés hora? ¿Cuál es el lupanar más cercano? Sin embargo, dentro de ellos yo sé que bulle otra pregunta, más profunda y que no se animan a expresar. ¿Por dónde empiezo a escuchar a Frank Zappa? Yo no me animo a ensayar una respuesta, realmente. La discografía de Frank Zappa es muy amplia, muy vasta, muy ecléctica. Y en esas puertas de entrada que uno puede sugerir, tiene una eficacia que va a variar según el oyente. Uno puede dar mojones, guías. Sí, puede ser. Sin embargo, le estaría quitando un poco el sabor a la exploración de un grupo, de una discografía, de un grupo o de un solista. ¿Sí? Adentrarse en una discografía y empezar a mirar hacia los horizontes posibles, para empezar a determinar qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo ha variado, etc. No está nada mal, ¿sí? Es un gran placer que uno tiene en la vida. Es cierto que ayudan ciertas pistas, ¿sí? De hecho, yo he hecho varias recopilaciones de Frank Zappa para algunas personas, para diferentes personas, y he hecho mi elección. Y recuerdo cuando a un amigo mío lo ayudé a iniciarse en Frank Zappa, le regalé algunos discos que yo elegí, ¿sí? Pero cada uno después hace su camino. Y la verdad que es difícil hablar de un disco sin mencionar otro. La verdad que resulta complicado, por eso vamos a iniciar hoy la saga de Frank Zappa. Vamos a hablar de todos los discos de Frank Zappa en diferentes videos, porque si no se va a hacer muy largo, ¿sí? Va a ser una serie. ¿Vamos a hacer un examen exhaustivo de cada disco? No, vamos a hablar un poco de cada disco, porque el examen exhaustivo necesitaría ejemplos musicales que no vamos a dar por cuestiones de copyright. Sería tedioso, ¿sí? Y le quitaría también el sabor al descubrimiento de cada uno. Por eso vamos a dar nociones, pero de todos los discos, ¿sí? Bien, vamos a situarnos en 1966. Si bien Frank Zappa comenzó su carrera como músico antes, ¿sí? Había empezado a tocar fines de la década del 50, principios de la década del 60, con grupos locales, en eventos, donde pudiera. Y a principios de la década del 60, 62, 63, también tuvo a cargo un estudio en Cucamonga, Estados Unidos, un estudio pequeño, pero sin embargo de vanguardia, porque tenía una grabadora prototipo de 5 pistas. Había estudios importantes, grandes, para grandes compañías que por ahí grababan en 3 en esa época. Así que Frank Zappa estuvo experimentaba con el sonido estéreo, con las sobregrabaciones, con diferentes collages musicales, cortes, ediciones, mucho antes de que empezara su carrera oficialmente, si así se quiere. Pero vamos a ir al lugar en el que comienza oficialmente, ¿sí? Frank Zappa era amigo de un muchacho llamado Ray Collins, que tenía un grupo llamado The Soul Giants. El guitarrista de The Soul Giants se peleó con Ray Collins, se fue, entonces Ray Collins lo llamó a su amigo Zappa, que tocaba la guitarra, y Zappa les propuso hacer temas de él, temas que componía él, porque los iba a hacer ricos y famosos. No los hizo ricos, ¿sí? Y famosos los hizo tal vez para unos pocos, pero sí hicieron gran música, eso sí. Y así se formó The Mothers of Invention. En realidad, The Mothers. The Mothers, ¿sí? Mother, ¿qué quiere decir en inglés? Madre, como todos ustedes saben. Pero acá mother era una apócope de motherfucker. Motherfucker es un insulto, sí, pero tal vez no. En este caso no, en realidad. Acá en Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, en Argentina solemos decir, para halagar a alguien en forma de halago por sus destrezas, solemos decirle que es un hijo de una tal por cual. La expresión es otra, todos ustedes lo saben. Entonces decimos, por ejemplo, que hijo de una tal por cual. Mirá qué bien que toca el clarinete, por ejemplo, ¿sí? Que hijo de una tal por cual. Mirá vos qué bien que pinta cuadros expresionistas, lo que sea. Entonces, The Mothers era apócope de motherfuckers, y eso se utilizaba para referirse a los músicos que eran muy buenos, ¿sí? Si eres un motherfucker, que era algo que utilizaba muchas veces Miles Davis, ese término, eras muy buen músico. Y Zappa consideraba que The Mothers en el circuito local era realmente de avanzada. No podía competir, sí, con los grandes músicos del jazz, o los músicos ya experimentados. Por lo tanto, había algo de presuntuoso en el nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando quisieron grabar su primer disco,
A la compañía no le gustó el nombre de Mothers, porque refería a motherfucker. Entonces pasaron a ser The Mothers of Invention, las madres de la invención. La necesidad es la madre de la invención. Y en este caso lo fue. Bien. Tom Wilson los vio tocar a The Mothers en el Whiskey A Go Go y los contrató, y el sello Verve sacó su primer disco, Freak Out, Enloquezcan, Freak Out, en 1966. Ese mismo año, para Verve, también había grabado su primer disco, The Velvet Underground, pero se retrasó un poco la salida del disco de The Velvet y salió en el año 67. Dos grupos muy particulares, bastante rupturistas y extraños, grabando para la misma compañía casi al mismo tiempo. Disco doble. Esto es raro. ¿Por qué? En el año 66 salen los dos primeros discos para el rock. ¿Sí? El jazz no tenía demasiados discos dobles. La música clásica a veces se utilizaba porque una ópera o una sinfonía no entra en un disco solo, pero en el rock no había discos dobles. ¿Sí? En el año 66 salen los dos primeros. Y no se sabe bien cuál salió primero, porque las fechas no son exactas. Uno fue Blonde on Blonde, de Bob Dylan. ¿Sí? Bob Dylan, que era un artista consagrado, sacó un disco doble cuando estaba ya en el pico de popularidad. The Mothers sacaron su disco doble para debutar en el mundo de la música, siendo un grupo desconocido, ignoto y que tenía garantizadas pocas ventas, la verdad. Muy lindo Gatefold, ¿sí? Esta es una edición japonesa. Les voy a contar primero cómo llegué a Frank Zappa, brevemente. Mi hermano mayor, que le mando un saludo si está viendo este video, había tomado prestada una recopilación de Frank Zappa, que se llamaba Zappa en la radio, que fue una recopilación oficial porque salió solo para Argentina, y que no sé si recopiló Gació o Rosso, o Gació y Rosso, no recuerdo. A mi hermano no le gustó Frank Zappa, pero a mí sí, y me obsesioné con tratar de conseguir el primer disco. Fui a una disquería que era de una cadena de disquerías que hoy en día vende lavarropas, que estaba a menos de 10 cuadras de mi casa. Ahora no hay nada cerca, no tengo nada cerca para comprar, siempre hay que ir a otro lado, más lejos, más lejano. Y compré Freak Out, la edición de Raiko de la década del 90, esto habrá sido año 99, supongo. 25 años ya, miren ustedes. Sí, ya sé que llegué tarde. Hay mucha gente que empezó a escuchar Zappa mucho antes, pero bueno, yo tenía 17 años. ¿Bien? Iba a decir, ya me olvidé. No importa. Llegué a mi casa, puse Freak Out y me espanté un poquito. A veces sonaba medio anticuado y a veces sonaba demasiado extraño. Y la verdad que yo no tenía mucho dinero como para andar comprando discos seguidos. En realidad, bastante esfuerzo me llevaba, bastante esfuerzo de mis padres para darme algo de plata y bastante esfuerzo de mi parte para ahorrar. Entonces compraba un disco cada tanto y no podía desperdiciar una compra así como así. ¿Qué hice? Como buen delincuente que solía ser. No fui un delincuente, pero esto es un delito de todos modos. Grabé el disco gracias a un amigo de aquel momento que tenía grabadora de CD, que no era tan usual tampoco. Escaneé la tapa, la contratapa, hice una réplica color muy bonita y devolví el disco, que se podían regresar en esa época aún abiertos, y lo cambié por otro del mismo valor, ¿sí? Que fue una edición aniversario de Fireball, de Deep Purple. Bien. Gran disco Fireball, es mi disco favorito de Deep Purple. Pero los días subsiguientes la verdad que me pasé escuchando más mi copia de Freak Out que Fireball. Esta edición la compré después, años después. Es japonesa, pero dice acá, fíjense, importada por Raiko Disc. Raiko Disc era la compañía que había reeditado en la década de 90 todos los discos de Zappa e importó algunos mini LP japoneses para Europa y Estados Unidos y a precio no de disco japonés, sino de disco europeo de Estados Unidos. Así que compré esto a un precio de disco normal con esta bonita edición mini LP. Eso sí, la masterización no es, sea la japonesa o la estadounidense o la europea, no es la más recomendada y después vamos a hablar de eso. Primer disco, The Mothers of Invention. Elliot Ingvar, guitarrista, no tocó mucho tiempo en The Mothers, es el único disco en el cual está. No tenía tanto espacio para tocar acá en The Mothers y posiblemente fuera proclive a ciertas sustancias. Frank Zappa prohibía que los músicos tomaran drogas. Él tuvo una actitud siempre contraria a las drogas. La única droga que consumía era legal y es el tabaco, ¿sí? Vivía
tomando café y fumando cigarrillos, Frank Zappa. Frank Zappa, guitarra, voz, composición, líder absoluto del grupo, ¿sí? Hablamos de esto para mí es un disco de Frank Zappa, por más que haya salido como The Mothers of Invention, ¿sí? Era el grupo de él, se hacía lo que él decía, ¿sí? Era el director musical, el artífice principal, no hay discusión acá. Roy Estrada, el bajista, una persona indeseable realmente, después nos hemos enterado, hoy en día está preso y seguirá preso hasta el fin de sus días por un delito aberrante que no voy a mencionar porque no quiero que haya problemas con el video. A veces hay cosas que no se pueden mencionar, como si la mención fuera una apología, no lo es. Era un degenerado Roy Estrada, en esta época no se sabía, y durante muchos años no lo supimos, la verdad. Jimmy Carl Black, baterista, el indio del grupo, The Indian of the Group, tenía sangre nativa, Jimmy Carl Black, y Ray Collins, el cantante, un cantante extraordinario, uno de mis cantantes favoritos de cualquier grupo, de cualquier época. Tuvo una carrera muy corta, se retiró de la música casi enseguida, ¿sí? No sé por qué, nos perdimos esa hermosa voz que tenía Ray Collins, esa elegancia que tenía para cantar, esa gracia. Además era un tipo muy gracioso, hacía reír mucho a Frank Zappa, y si un miembro del grupo hacía que Frank Zappa se riera, tenía garantizadas la incorporación de sus colaboraciones en el disco, ¿sí? Freak Out, disco doble. Aquí tenemos las líneas internas. Fíjense que aquí cuando enuncia los miembros del grupo no figura Frank Zappa. Es como si hubiera una decisión entre lo que era The Mothers y Frank Zappa. Y aparte acá dice en esta contratapa con una ficticia carta escrita por una chica llamada Susie Creamcheese, dice, a veces Frank Zappa, el líder que tiene, dice, el tipo en el saco de piel por la tapa, aparece, a veces no, a veces toca con ellos, a veces no. En realidad no era así, es ficticio eso. Zappa siempre estaba en los conciertos de Mothers, era guitarrista y cantaba además, ¿sí? Compartía las tareas vocales con Ray Collins. Un excelente disco, Freak Out, una declaración de principios está acá. En todo este texto que escribe Frank Zappa, en la descripción de los temas, en su biografía, el listado de personas que colaboraron en cierta manera con el disco, aunque sea indirectamente, menciona a grandes músicos como Eric Dolphy, Charles Mingus, y menciona a Edgar Varese, por supuesto, compositor franco-estadounidense. Frank Zappa admiraba muchísimo, un compositor de vanguardia. No voy a hablar ahora de cómo Frank Zappa llegó a la música de Varese, cómo habló con él por teléfono una vez, pues es una historia muy larga. Quiero que el video no sea tan largo, aunque largo va a ser, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos decir de los temas? Hay sátira, hay parodia, hay momentos atonales, hay experimentación sónica. El lado 4, The Return of the Son of the Monster Magnet, The Return of the Sun, el regreso del hijo del monstruo magnético, sería el título más o menos. Eso de Return of the Sun viene de las películas de terror de una época, en las cuales las secuelas eran el regreso del hijo de, si hay una tercera parte. Y a Frank Zappa le encantaban las películas de terror malas, de bajo presupuesto. Le gustaba mucho el cine a Zappa, pero no lo imagino viendo películas extraordinarias como Sonata de Otoño, de Bergman, ¿sí? O, no sé, Solaris, de Tarkovsky. No eran películas para Zappa, a él le gustaba el cine barato de terror y de ciencia ficción. Bien, o por lo menos era lo que él manifestaba. Bien. También hay crítica social. Acá tenemos el tema Travel Every Day, que es un blues bastante acelerado, con una letra muy larga, cantada de una manera que parece un proto-rap por momentos, que habla sobre estallidos sociales en Estados Unidos, conflictos sociales, el modo en que abordaban esos conflictos los medios amarillistas, racismo. Una buena radiografía, como siempre hizo en toda su carrera Frank Zappa, de la sociedad de Estados Unidos y de la estupidez humana en general. Excelente disco, Freak Out, que después empecé a disfrutar muchísimo, ¿sí? Aunque la sensación inicial fue extraña. No voy a decir que está adelantado a su tiempo, porque eso es difícil de determinar, pero tiene un sonido diferente, ¿sí? Un sonido diferente. Otros son sonidos
pertenecientes a su época, ¿sí? Hay un poco de doo-wop, de rock, demás, pero los momentos más extraños son bastante extraños. El último tema que yo mencioné, The Return of the Sun of Monster Magnet, no se pudo terminar por falta de presupuesto. Además de ser un grupo pobre, no tenía para comer por momentos, y la compañía en un momento decidió terminar de darle plata y los instigó a terminar el disco de una buena vez. Por lo tanto, dice Zappa que el último tema, que ocupa todo el lado 4, son las pistas básicas. Todas las sobregrabaciones que él tenía en mente hacer no se pudieron hacer, ¿sí? Acompañan además algunos sesionistas, algunos vientos, algo de percusión. En ese último tema, en realidad vinieron un montón de freaks, por así decirlo, de la zona de Los Ángeles, que conocía a Zappa con instrumentos de percusión y se pusieron a tocar ahí locamente. Pasa que tenían la idea de editarlo y hacer algo con eso y quedó un poco trunco el proyecto. Excelente disco igual, Freak Out. Digo mientras tiro el slide que está acá. Bien, ¿cómo sigue la carrera? Una cosita que es muy importante, ¿sí? Esto se llama The Mofo Project, es decir, Making of Freak Out, ¿sí? Making of Freak Out. Es un disco cuádruple, ¿sí? Salió en el 2006. Muy lindo diseño, ¿sí? Un poco incómodo. Para sacar los discos hay que hacer, miren, de hecho hay una etiqueta que nos alerta sobre eso, dice: a la hora de sacar los discos, sáquelo con cuidado, ¿sí? La tolerancia puede variar. No use fuerza desmedida. Hay que sacarlos con cierta técnica a los discos. Bien. ¿Qué tiene esto? La mezcla de Freak Out tal cual salió en su momento. Zappa le agregó un poco de eco en esas ediciones que él masterizó en el año 85, en este caso, en el caso de Freak Out. Cambio acá está tal cual salió el LP original, ¿sí? Tiene además tomas alternativas, material de las sesiones, muy interesante, algunas entrevistas de la época. Es un poco incómodo el formato, ¿sí? Trae, como verán, una palabrota aquí, que horror de horrores. Pero para el que le interese realmente Freak Out es muy interesante. También hay una edición doble que no tengo ahora a mano y que hay que tener, ¿por qué? Porque hay un tema que está allí y no acá. Trampas siempre de las compañías discográficas, en las cuales uno cae como un idiota. Bien, yo recuerdo que la primera caja dedicada a un disco solo fue las sesiones, por lo menos el que yo conozca, las sesiones de Pet Sounds de los Beach Boys. Era algo extraño. 4 discos dedicados a solo un título en particular, no a la carrera del grupo, a un solo título. Era raro eso. Bien, ¿cómo sigue la carrera de The Mothers? Absolutely Free, disco de 1967. Esto está un poco inclinado porque se abría así el LP. Diseño de tapa de Frank Zappa. Miren esto de acá. Muy lindo dibujo. Coches estilizados, unos diseños estilizados. Vemos aquí una megalópolis alocada, ¿sí? Publicidades, compre, sociedad consumista estadounidense. Arriba de la bandera de Estados Unidos decía, se imprimió de forma muy tenue a propósito, la compañía lo decía así, decía, war means work for all. La guerra significa trabajo para todos, ¿sí? La crítica social de Zappa siempre presente. Se agregaron algunos miembros de The Mothers para este entonces. Bill Mundy, John Preston y Van Garner. Bill Mundy, que está por acá, baterista, muy buen baterista, con experiencia en sesiones ya. Van Garner se va a encargar de todos los vientos. Músico también entrenado, entrenamiento formal, podía leer música, cosa que a Zappa le interesaba porque Zappa escribía la música y la formación de los Mothers no tenía ni un lector de música. Y John Preston, que está por acá, después voy a tratar de poner alguna foto en algún lado, que también tenía formación formal en música, tecladista, muy interesado en la experimentación. Este disco fue grabado poco tiempo después de Freak Out, pero salió recién en el 67 porque la compañía tenía algunos reparos con las letras, algunas cosas que consideraba un poco obscenas y no quería que las letras, el libreto, viniera con el disco. Y de hecho no salió con el disco, ¿sí? Las letras no estaban, no venían en el disco. Este disco salió sin bandas de separación, ¿sí? Quiero decir,
Los vinilos, ustedes saben, tienen bandas de separación entre tema y tema. Cosa que uno sepa, si quiere pasar un tema a otro, dónde apoyar la púa. Bueno, este venía sin bandas. Eran dos lados continuos, ¿sí? El primer lado se llamaba Absolutely Free y el segundo se llamaba The Massive Invention American Pageant. ¿Bien? Se complejiza un poco la música, gracias también a los músicos, a Tom Preston, Bill Mundy, y Van Garner. Hay más vientos, hay más teclados, obviamente. Ya hay solos de vientos. Por ejemplo, en el tema Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin. Voy a tratar de poner algún subtítulo para indicar algunos títulos. Que no se queden ustedes con mi pronunciación, nada más. Tiene un lindo contrapunto entre la guitarra de Frank Zappa y Van Garner tocando algo que para mí no es un saxo soprano como dice todo el mundo, porque carece de ese sonido nasal del timbre del saxo soprano. Para mí es otro instrumento de viento, de madera seguramente, o tal vez sea un clarinete. Todos dicen que es saxo soprano. Yo digo que no. Escuchen el tema, juzguen ustedes, a ver si yo estoy loco. Estoy loco de todas maneras. Pero puedo ser un loco que no se equivoque en esto. Bien, excelente disco, Absolutely Free. Cada vez hay más humor. Hay diálogos entre medio de los discos, o partes recitadas, algunas improvisadas en el momento. Se vuelve más cáustico, más abiertamente cáustico. El humor de Zappa es muy vitriólico, ¿sí? Hay mucha crítica social. El lado 2, sobre todo, habla de una sociedad, le digo, consumista, medio estúpida, ¿sí? Estupidez de adolescentes, de la lucha por la popularidad en la escuela secundaria, ciertas perversiones internas en la clase política, una linda radiografía de lo que es Estados Unidos, pero con elementos del absurdo, del surrealismo. Siempre está eso en Zappa, hay cosas que aparecen de manera inesperada, ¿sí? Ray Collins canta, como siempre, brillantemente bien, brilla en este disco, aunque hay temas que canta Zappa también. Los dos compartían las partes vocales, pero las partes vocales difíciles las cantaba Ray Collins. Zappa no era cantante, ¿sí? Fíjense que acá dice lado 1, lado 2 y 3 dice Ray Collins, dice Prune Ray Collins. Es la manera que tuvo Zappa de darle crédito a Ray Collins por la idea de el título del segundo tema, The Duke of Prunes, ¿sí? El duque de las pasas. Pasa, me refiero a las ciruelas pasas, pasas de uva, etc. Excelente disco, Absolutely Free, conceptual, porque es conceptual, hay un concepto interno. Todos los discos de Frank Zappa se van a empezar a vincular entre sí. Hay una continuidad conceptual, que era el término que él utilizaba mucho, ¿sí? ¿Qué tuvo? Menos presupuesto para hacer este disco. También producido por Tom Wilson, pero ya a medias. Tom Wilson tenía muy buen tino, y a pesar de que él aparece como productor, dejó que Zappa se hiciera cargo de muchas cosas, porque veía la enorme capacidad que tenía, ¿sí? Y se grabó en 25 horas de estudio. Cualquiera que haya estado en un estudio y haya grabado algo, sabe que 25 horas no son nada. La verdad que no son nada. Y se grabó todo esto. La compañía dio poco presupuesto, quería que se apuraran, que no pasara lo mismo que había pasado con Freak Out. Bien. Y según las notas de acá, escritas por Zappa, se editó y mezcló en 35 horas. La postproducción fue más larga. Esta es la edición de 2012, la de los 90 no lo tengo acá para mostrarla, la tengo en otro lado. Esta suena muy bien, ¿sí? La del 2000, si quieren Absolutely Free, quieren comprarlo y quieren que suene bien, compren la del 2012, que ya salió por Universal Zappa Records. Tiene un dropout en el primer tema, pero ese primer tema lo van a encontrar en otro lado, de todas maneras. Y el dropout viene porque la cinta envejeció con el tiempo, ¿sí? No se podía hacer nada. Pero suena muy bien. Y otra vez no tiene el eco que le había empezado a agregar Zappa a algunos discos durante la década del 80. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Nada más y nada menos que con un disco que es, yo creo que es la primera obra maestra de Frank Zappa. We're only in it for the money. Voy a mostrar acá. Esta no era la tapa original, ¿sí? No era la tapa original esta. Esta es la que Zappa quería utilizar, pero que no pudo utilizar, y vamos a ver por qué. Ese es el primer disco que ya produce Frank Zappa y su nombre aparece como productor. La tapa terminó siendo esta, ¿sí? En realidad terminó siendo esta parte, nada más.
porque esto se plegaba a la contratapa, por tanto Zappa aparecía en la contratapa. ¿Cuál era la tapa que quería Zappa? La parodia de Sgt. Pepper's, ¿sí? Sgt. Pepper's había salido en el año 67 y este disco también iba a salir en el año 67. Zappa enseguida planeó una parodia. Fíjense, los arreglos florales de Sgt. Pepper's están reemplazados por zanahorias, tomates, sandías cortadas con los dientes, más o menos por momentos. El cielo celeste y despejado de Sgt. Pepper's cambia por una tormenta ominosa. Aparecen The Mothers vestidos grotescamente, transvestidos grotescamente. Yo creo que es una referencia también a los Rolling Stones y les voy a decir por qué. Ustedes recuerden que en el año 66 salió el simple de los Rolling Stones, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, en cuya portada del simple aparecían transvestidos. Pero vestidos y maquillados como para aparentar ser mujeres. Mujeres feas tal vez, pero mujeres. Acá la intención es aparecer de forma grotesca, como mujeres con barba, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una parodia para mí, una referencia? Porque Bill Wyman en esa foto está en silla de ruedas, ¿sí? Y Van Garner también está en silla de ruedas. Tal vez es una casualidad nada más, siempre tuve esa teoría. Pero la parodia obvia es la de Sgt. Pepper's, hasta en la contratapa, donde están todas las letras, The Mothers dando la espalda en este caso, y el único que enfrenta al grupo es Motorhead Sherwood, que había empezado a formar parte ya del grupo. Motorhead había sido plomo antes, tocaba el saxo barítono, más o menos, era amigo de Zappa y había tocado con Zappa años atrás. Zappa le había puesto ese apodo, Motorhead, porque vivía hablando de motores, de autos. Entonces le puso cabeza de motor. Después hubo un grupo que todos conocen que se llamaría así, Motorhead, ¿sí? No sé si por eso, creo que no sé mucho de Motorhead, así que no se los puedo decir. También la parte interna es una burla de Sgt. Pepper, ¿sí? Fíjense en la tapa además los personajes que están, ¿no? Harvey Lee Oswald, Harvey Lee Oswald cuando está siendo asesinado por Jack Ruby, en ese mismo instante, uno de los asesinos de Kennedy cuando está siendo asesinado. Acá está Herb Cohen, ¿sí? Que era manager de Frank Zappa, y después acá está Elvis, por ejemplo. Pero tenemos, por ejemplo, a Nosferatu acá. Y acá también tenemos dos Nosferatus. Se ve que a Zappa le gustaba esa película. Y lo bien que hacía. Nosferatu es una de las grandes películas de terror, la verdad. Hermosa esta tapa. Diseñada por... Bueno, hermosa a su manera, ¿sí? Diseñada por Carl Schenkel. Que es el primer trabajo que hace para Zappa. Y que va a diseñar sus tapas durante bastante tiempo. Acá aparece Hendrix acá. Hendrix estuvo en la sesión de fotos con The Mothers, se fotografió con ellos. Hendrix recién empezaba, había sacado su primer disco en el 67. Y en la sesión de fotos también estaba Noel Redding, bajista de The Jimi Hendrix Experience, pero quedó fuera de la tapa. Aparece también Gail Zappa, esposa de Zappa, embarazada. Estaba por dar a luz en poco tiempo. La primera hija de Frank Zappa es Moon Zappa. El disco que es... Este disco es una genialidad. Cabe agregar una cosa. Ray Collins se había ido del grupo y se había sumado Ian Underwood. Ian Underwood era un multiinstrumentista, un gran músico. Tocaba cualquier tipo de teclado, cualquier tipo de vientos. Sabía leer música, sabía mucho de música. Fue a ver a The Mothers en el Teatro Garrick de Nueva York. Habló con Jimmy Carr Black, le ofreció... Dijo que quería tocar en el grupo. Zappa le hizo una prueba. ¿Y la prueba cuál fue en parte? Que agregara piano a algunas piezas que ya estaban grabadas para este disco, ¿sí? Le dio una partitura y Underwood la tocó sin problemas y Frank Zappa enseguida lo incorporó. Y va a ser muy importante Ian Underwood, ya veremos. Bien. El disco es realmente muy ácido, muy gracioso también, muy psicodélico y demencial por momentos. Este también es un disco que yo compré en el Tower Records de Florida, la sucursal del subsuelo, la recordarán muchos, donde después hubo una disquería que ahora vende lavarropas y ahora ni sé qué hay. Y volví a mi casa escuchándolo en el tren, en el Discman, otras épocas, y me horroricé bastante nuevamente y hice el mismo proceso. Hice que me grabaran el disco
Y después lo cambié, pero yo lo cambié por otro disco de Zappa que fue Absolutely Free en este caso. Bien. Como les iba diciendo. Es un disco por momentos siniestro. Hay ciertos susurros que son grabaciones de algunas conversaciones del ingeniero de sonido que tenían en ese momento. Eric Clapton dice algunas frases, ¿sí? Estuvo invitado en el estudio, dijo algunas frasecitas. Pero hay una sátira entre graciosa y bastante oscura de la sociedad de ese momento, de los hippies, de su relación con la policía, de la relación entre padres e hijos, y de algunas costumbres extrañas que tenían algunos amigos de Zappa antiguos, ¿sí? Dura 37 minutos. Es imposible dejar de prestarle atención al disco. Fluye de un tema a otro, todo está enganchado. El cantante va a ser Zappa en todos los temas, pero con las voces aceleradas por lo general, ¿sí? ¿Conocen ustedes a The Chipmunks, a las ardillitas? Bueno, en algunos casos suena parecido a eso las voces. Para lograr tono gracioso y grotesco por momentos, pero hay críticas, insisto, a los falsos hippies, ¿sí? Aquellos que se la daban de hippie y no eran, a los hippies verdaderos, a quien Frank Zappa no les caía demasiado bien, a la policía que andaba reprimiendo hippies, a los padres de los hippies que estaban totalmente desinteresados por lo que hacían sus hijos, toda una sociedad en crisis, y Frank Zappa la retrata de forma muy graciosa pero siniestra a la vez en 37 minutos. El último tema se llama The Chrome-Plated Megaphone of Destiny. Es una pieza instrumental muy experimental. Zappa va a trabajar mucho con cintas, con collages musicales, música concreta, y tiene un tono muy ominoso ese tema. Frank Zappa acá en las notas dice que da unas instrucciones para escuchar ese tema. Primero hay que leer En la colonia penitenciaria, cuento de Franz Kafka, y después escuchar ese tema. No leer y escuchar al mismo tiempo, lo aclara muy precisamente. Yo les digo, escuchen este disco, no lean el cuento de Kafka, porque es una perturbadora genialidad ese cuento. Pero es brillante el disco. En realidad el peso de la música va a caer sobre todo, obviamente, en Zappa, en Roy Estrada y en Bill Mandy. Las baterías las va a tocar todas él. Jimmy Carl casi no hace nada. Don Preston se había ido del grupo, pero volvió en esta época, por eso aparece en la tapa. Aparece en la tapa pero no hace nada en el disco, ¿sí? Esto va a pasar en varios discos de Zappa. Hay gente que aparece en la tapa pero no toca en el disco, y gente que toca en el disco pero no aparece en la tapa. Bien, la idea era reflejar cuando salía el disco quiénes eran miembros del grupo. Producido por Frank Zappa, editado. Frank Zappa era un editor extraordinario realmente. En esa época se editaba, tanto en el cine como en la música, cortando físicamente la cinta y pegándola. Así se editaba, ¿sí? Había maquinaria para eso, no es que se hacía a ojo o a oído, pero el corte, el pegado, se hacían manualmente. Y hay ediciones en los discos de Zappa que, si uno lo compara con el material sin editar, que aparece años después en algunos casos, uno queda sorprendido. Queda sorprendido porque no podía haber adivinado nunca dónde estaba el punto de edición. Era un editor genial, realmente genial, además de ser un compositor genial, ¿sí? Y no lo digo solo por todo lo que lo admiro, sino que además lo digo por todo lo que lo admiro. Excelente el disco, para escuchar con auriculares es perfecto, ocurren cosas por todos lados. En el tema Flower Punk, que es una parodia de Hey Joe musicalmente, hay dos diálogos al final al mismo tiempo, mientras una música demencial va detrás, con acoples, chillidos y demás, acerca de músicos que dicen qué es lo que van a hacer cuando cobren sus regalías. Bien, hay una crítica terrible a todo el mundo, con mucha sorna y mucha acidez. Una obra maestra, realmente una obra maestra, y que hasta copia a Sgt. Pepper, no lo copia, sino que parodia a Sgt. Pepper en cosas estructurales. Hay un tema que se llama What's the Ugliest Part of Your Body, a ver si lo tengo grande en algún lado, no, que tiene un reprise, ¿sí? Como el tema Sgt. Pepper, sino que Sgt. Pepper es el primer tema del disco, y después tiene un reprise antes de A Day in the Life en Sgt. Pepper. Bueno, aquí pasa lo mismo, nada más que
no es el anteúltimo tema. Y vieron que A Day in the Life termina con el famoso acorde de piano que queda suspendido durante varios segundos. Acá ocurre lo mismo al final del último tema de Chrome-Plated Megaphone of Destiny, ¿sí? Pero en el año 67 lo hizo Zappa. Se ve que escuchó Sgt. Pepper's, aunque él decía no estar muy atento a lo que sacaban los grupos. Y esto le trajo problemas legales. Este disco tenía que salir en el año 67 y salió en el año 68. Por problemas legales con la compañía de los Beatles. A los Beatles creo que no les molestó el asunto, pero sí a sus abogados. Frank Zappa llamó a Paul McCartney, le dijo que iba a hacer una parodia de Sgt. Pepper's en cuanto a la tapa, se refería a una parodia de la tapa, y Paul McCartney le dijo que hablara con los abogados de los Beatles. Zappa se quedó muy desilusionado porque pensó que esos temas se podían arreglar tranquilamente entre músicos, sin tener que meter abogados de por medio. Por eso esta tapa no salió originalmente, estaba dentro, ¿sí? La tapa era la otra. La primera edición que yo compré de Ryko, la que después grabé y cambié por Absolutely Free, tenía esa tapa. Después Ryko a partir del 98 lo empezó a sacar con la tapa originalmente deseada. Ese año 68 también sale el primer disco de Frank Zappa donde no aparece, se aparece su nombre y no The Mothers, aunque ya les dije, él era The Mothers, era el que dirigía The Mothers, que es Lumpy Gravy. Este disco lo compré también, no sé si fue un día martes, pero fue en Tower Records del subsuelo también. Llegué a mi casa, lo puse y me espanté otra vez. Y eso que ya tenía algunos discos de Zappa. Y hice el mismo proceso, estoy confesando mucho, me van a llevar preso. Y después los cambié por otro disco de Zappa del cual no vamos a llegar a hablar hoy, ¿sí? ¿Cómo llegamos a Lumpy Gravy? Bueno, Frank Zappa en el 67 fue contactado por Capitol, la compañía discográfica, para que él compusiera una pieza orquestal para que se grabara y se publicara por Capitol. Zappa tenía contrato con MGM a través de Verve, el subsello Verve, y vio que en el contrato no había impedimento alguno para que él fuera compositor nada más. Él no iba a tocar en el disco. Se grabó el disco, se iba a publicar por Capitol, ya estaba la tapa hecha y interfirió Verve, y al final no salió, se retrasó y después lo sacó Verve ya con otra tapa y Zappa modificó el contenido. Utilizó esas grabaciones orquestales y armó un collage con otras cosas. Entre ellas, las voces de que están adentro del piano. ¿Qué es eso? Zappa tiró unas bolsas de arena en los pedales del piano, de sustain, ¿sí? Los pedales del piano, cubrió el piano con una lona, piano de cola, por supuesto, y pidió a amigos, miembros de The Mothers, conocidos, que metieran la cabeza en el piano y empezaran a hablar que comenzaran a tener diálogos basándose en disparadores que él les diera, ¿sí? Pequeños disparadores. Él grabó horas de eso. La idea era compaginarlo y armar una historia en la cual personas que viven adentro de un piano son amenazadas por la presencia de unicornios, ponis y canguros. Bastante surreal la premisa, ¿sí? Pero se vio con problemas técnicos para armar toda la historia, porque para darle ambientación, había presionado los pedales del piano, y claro, esa ligera ambientación que se siente atrás, esos ecos, cuando uno hacía cortes de edición, evidenciaban los cortes de edición. Por eso Zappa utilizó fragmentos enteros sin editar, pero no pudo armar la historia como él quería. Él quería que dialogaran personas que habían grabado líneas en días diferentes, ¿sí? Y en eso no lo pudo hacer. Lo mezcló también con experimentos, collages sonoros, también era genial para eso, tratar cintas electrónicamente. Y hasta incluyó algunas grabaciones de Cucamonga, ¿sí? Acá también había un Need for the Money. Hay un pequeño fragmento de un grupo de música surf que había ido a grabar al estudio Z en Cucamonga. Algunas grabaciones de él, viejas de Cucamonga, a mitad de velocidad o aceleradas. Es un gran disco, sí, es excelente también. Después aprendí a disfrutarlo este disco, pero en su momento, si bien me gustaban, hay partes preciosas, hay partes orquestales que son muy delicadas, hermosas, unas melodías realmente bellísimas. A ver, quiero que entiendan esto. Yo creo que Zappa fue uno de los grandes compositores del siglo XX, ¿sí?
no tengo duda de eso, ¿sí? Fue un músico de rock, pero su capacidad como compositor trascendía los géneros, ¿sí? Podía componer jazz, podía componer música clásica, podía componer lo que fuera. Participan acá un seleccionado de grandes músicos de sesión de Los Ángeles, en las partes orquestales, y en las voces están algunos Mothers, algunos amigos de Zappa, amigos del grupo. También participa Van Garner entre los que están aquí en el grupo. Y esto se vincula conceptualmente, como decíamos, con We Only In It For The Money. Porque acá dice, ¿es esta la fase 2 de We Only In It For The Money? Decía en la contratapa. Y en la contratapa de We Only In It For The Money decía, ¿es esta la fase 1 del Lumpy Gravy? Quiere decir, los discos hasta se vinculaban conceptualmente por la parte gráfica, ¿sí? De hecho hay un fragmento de Lumpy Gravy que aparece en We Only In It For The Money, una parte orquestal. El director de la orquesta fue Sid Sharp, ¿sí? Lo menciona así al pasar, ahora que me acuerdo. Se termina la época de Frank Zappa con Verve, ¿sí? Frank Zappa no sella nada. Funda su propio sello, Straight Records. No, Straight Records es la parte que él va a utilizar de su sello para promover artistas nuevos o alternativos. Alice Cooper, que va a empezar a grabar el grupo Alice Cooper para Zappa. 2 discos, los 2 primeros discos de Alice Cooper. El tercero también, pero bueno, no viene al caso. Un día tal vez hablemos de Alice Cooper. Trauma's réplica de Differ, que lo nombramos en otro video, va a salir por Stray también. Las GTOs, etcétera, etcétera. Y la parte de Bizarre, ¿sí? Va a publicar los discos de The Mothers, ¿sí? Antes de pasar a la época ya de Bizarre, Lumpy Money, publicado en 2008. Esto cubre la época de Lumpy Gravy y de We Only In It For The Money. We Only In It For The Money quiere decir, estamos en esto solo por el dinero, ¿sí? Justamente con la música que hacía Zappa, eso no era cierto, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos, esto salió en el 2008 y tiene, esto es importante, la mezcla mono de We Only In It For The Money, que tiene una mayor resolución, más calidad de resolución que la mezcla estéreo que está allí. ¿Por qué? Porque la mezcla estéreo fue sacada de una cinta de seguridad que se encontró. Fue lo único que se encontró. ¿Qué pasó? En el año 84, cuando Zappa, después de un juicio, recupera la potestad sobre todos sus masters, le devuelven todas las cintas masters a él, va a remezclar We Only In It For The Money, ¿sí? Y lo remezcla con baterías y bajos nuevos. Se le agregó una batería y bajo nuevo. La gente se enfadó mucho, no le gustó a nadie, ¿sí? Él ponía la excusa de que las cintas estaban en mal estado. En realidad creo que él quería hacer eso porque estaba maravillado con grabar las baterías en muchos canales, pero el resultado es un híbrido que no llega a interesar mucho. Esta versión de Raiko no, esta ya es donde salió en CD por primera vez el estéreo original, ¿sí? Pero acá tenemos el mono, que suena mejor. Es una mezcla mono, especialmente hecha mono, no es un fold down. El fold down es pasar el mono, es pasar el estéreo a mono automáticamente. Entonces es una mezcla hecha particularmente en mono, la última que va a estar en la discografía de Zappa. Está incluida acá en Lumpy Money. Está incluida la versión de Lumpy Gravy que no se publicó, la de Capitol, ¿sí? Esta es la contratapa de lo que iba a ser la de Capitol. Más tomas alternativas, música que no está en ninguno de los 2 discos de las sesiones, etcétera, etcétera. Y además la mezcla del 84 que acabo de mencionar. Y la mezcla del 84 de Lumpy Gravy, que nunca salió a la venta. Zappa la hizo, pero nunca salió a la venta. Disco triple, muy bueno. Para los que les guste esta época de Zappa, no puede faltar, ¿sí? Empieza la época de Bizarre, entonces, y vamos a empezar con un disco muy especial, realmente. Denme un segundito, ¿sí? Perdón. Un disco muy especial va a comenzar la carrera de Bizarre, que es Cruising with Ruben and the Jets. Miren esto. Cruising with Ruben and the Jets. Lindo, hermoso dibujo de Carl Schenkel con estas anatomías distorsionadas y estos personajes con caras de perros, ¿sí? Casi un homenaje a Disney parece esto. Este es un disco de doo-wop,
El doo-wop era un género, en general estaba cantado por músicos negros en la década del 50, un género romántico, canciones de amor, muchas armonías vocales, sí, todo muy meloso. Y a Frank Zappa le encantaba, aunque consideraba que esas letras eran estupidísimas, ¿sí? No hay muchas letras de amor en la carrera de Frank Zappa, ¿sí? De hecho, We Only Need for the Money, no lo mencioné, pero tuvo problemas de censura también. Esa fue otra cosa que retrasó la salida del disco. Hay algunos versos que fueron considerados muy groseros, y de hecho se cortaron, ¿sí? Pero bueno, hay muchas referencias sexuales en la obra de Frank Zappa, ¿sí? A él le gustaba mucho el humor grosero y a veces eso entra en contraste con la música elaboradísima y refinada. Le gustaba ese contraste a Frank Zappa, ¿sí? Que a su vez era un tipo con un tipo muy locuaz, articulaba sus ideas con mucha claridad conceptual en un lenguaje bastante elevado, ¿sí? Era una persona muy instruida, Zappa, pero le gustaba ese humor, ¿sí? Le gustaba esa cuestión vulgar, hacer chistes sobre esas cosas. Todos somos bifrontes, o inclusive podemos tener más de dos caras, muchísimas más, ¿sí? Bien, me gusta cómo conviven todos los elementos en los discos de Zappa. Pero acá no, acá va a haber canciones de amor muy románticas y hechas con cierta nostalgia sincera. A Frank Zappa sin duda le gustaba esa música. Esto se grabó en el año 68 y el simple que salió no decía The Mothers of Invention por ningún lado. Decía Reuben and the Jets, este grupo ficticio. De hecho, una radio había pasado esos temas creyendo que existía ese grupo. Quedó encantado y cuando se enteró que era de The Mothers, no lo pasó nunca más. Las radios no querían a The Mothers of Invention. De hecho, Zappa cuenta en una entrevista que de las emisoras radiales del sur de Estados Unidos les devolvían los discos promocionales martillados y rotos. ¿Sí? Ese era el desprecio que le tenían estos tipos que andaban con ropas extrañas, tenían aspecto desalineado y que seguramente tomaban drogas, pero no tomaban drogas, ¿sí? Y así hubieran tomado drogas, no hay que martillar los discos de nadie, ¿sí? Lo digo como amante de los Grateful Dead que soy, y cuántos grupos que escuchamos que vivían drogándose, la verdad, lo cual no es una ventaja, ¿sí? Pero hay grupos que han hecho grandes cosas aún drogados, ¿sí? A pesar de ello. Es una diferencia que me parece que hay que marcar, y esto no es moralina, ¿sí? Hay cosas que se han hecho no gracias a las drogas, sino a pesar de ellas, ¿sí? Yo tengo esa idea. No me voy a poner a hablar de eso, acá no es la idea de este espacio, pero hay cierta romantización del uso de drogas que me parece espantosa, ¿sí? Y esto no se lo digo, niños, no se tomen drogas. Es veneno, ¿sí? No hay que pensarlo demasiado. Yo entiendo por qué mucha gente llega a tomar drogas, ¿sabes? ¿Sí? Pero, no, insisto, no quiero hablar de esto. Pero esta romantización del reviente y de lo decadente es una postura artística a veces. De hecho, yo mencioné hoy a The Velvet Underground. En The Velvet Underground hay mucho de eso y las canciones son buenísimas y son retratos de un tipo de vida, ¿sí? Pero nunca aplaudí eso ni nunca adherí a ese estilo de vida. Pero tampoco la censuro. No es inmoral tomar drogas, es posiblemente estúpido, ¿sí? Por eso pasa. Discúlpenme un momento, pero tengo ladrando a los perros. Discúlpenme un momento, ya vuelvo. Perdón por la interrupción, ¿sí? Esto es de entre casa, ocurren estas cosas. Suena el timbre y mis amadas perras ladran, ¿sí? Estábamos con Reuben and the Jets, ¿sí? Estábamos con Reuben and the Jets. Se suma Artie Tripp al grupo. Se suma Artie Tripp, baterista, percusionista, lector de música, entrenado formalmente. Zappa enseguida lo sumó al grupo. Y vuelve Ray Collins, por suerte. Y este va a ser el disco donde más brille Ray Collins. Temas de doo-wop, su voz está por todos lados. Y de hecho hay 3 temas que no son de Zappa, sino de Ray Collins. En realidad hay uno que es de Ray Collins, Anything. Uno que es de Ray Collins con Zappa, Love of My Life, que habían grabado ya en la época de Cucamonga, hace muchos años. Y después está, ¿cuál es el otro? Desiree, que es de Ray Collins y Paul Buff, ¿sí? Excelente disco.
excelente arte interno de tapa de Carl Schenkel, que hace collage con partes de motores y demás técnicas. Tiene una línea muy particular, Carl Schenkel, preciosa arte interno. Estos son los Mothers, no solo en el momento del disco, sino fueron los que participaron en la grabación, aunque Jimmy Carl Black casi no toca la batería, se escucha siempre una batería sola. Este es un disco de doo-wop, ¿sí? Pero con arreglos sofisticados, ya de la década de... No por la década, sino de Zappa. De hecho, las voces al final de Fountain of Love citan a la línea de oboe inicial de La consagración de la primavera de Stravinsky, uno de los héroes musicales de Zappa, Stravinsky. De hecho, Absolutely Free va a tener muchas citas a Petrushka o The Rite of Spring, Le Sacré du Printemps o La consagración de la primavera. En inglés, en francés o en castellano. Lo digo en francés porque creo que la obra, el ballet, La consagración de la primavera, el título original está en francés. Aunque Stravinsky era ruso, como todos ustedes saben. Bien. Disco excelente, realmente excelente, con mucha nostalgia sincera, insisto, ¿sí? A Zappa le encantaba este género. Y la tapa, ¿sí? Dice, ¿son estos los Mothers of Invention grabando bajo otro nombre en un intento desesperado o un intento sucio de meter su música en la radio? En realidad es una broma, ni siquiera estaban buscando la radio. Pero como les dije, lograron cierta difusión con ese simple que había salido con el nombre de Reuben and the Jets, sin mención a The Mothers. ¿Qué es lo malo de esta edición de Raiko? Que esta es una mezcla de 1984 también. Zappa grabó baterías nuevas y bajos nuevos innecesariamente para este disco. Esta fue la primera edición que yo tuve. Miren, este es el catálogo de Raiko que venía con muchos discos de Zappa, ¿sí? Yo veía esto y mi cabeza estallaba, porque decía, ¿cuándo voy a poder escuchar todo esto? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Aparte yo que no tengo un peso partido en medio, ¿cómo voy a comprar todo eso? Bueno, desesperaban estos catálogos y a su vez los miraba una y otra vez, ¿no? Bien, dicho esto, repito, esta es la mezcla del 84. Por lo tanto, no compren esta edición de Raiko, que ya no existe de todas maneras, pero tampoco la de Universal que está hoy en día, porque tiene la misma mezcla. Ahora, si ustedes quieren escuchar el disco tal cual salió originalmente, tienen que ir a Greasy Love Songs, que salió en el 2010, ¿sí? Por Zappa Records, sin Universal, todavía no habían hecho trato con Universal. Debe estar haciendo reflejo porque hay tapa metalizada acá. Lindo diseño, ¿sí? Y acá está el disco con su mezcla original, más algunos bonus tracks, algunos simples, algunas entrevistas de la época. Zappa quería hacer otro disco más de canciones de doo-wop, ¿sí? Que él define en las líneas de Reuben and the Jets como canciones simples, canciones grasientas de amor, de cretina simplicidad, ¿sí? Pero insisto que hay una nostalgia sincera en esto. Lo dije ya 500 veces, creo. A Zappa le gustaba esto. ¿Hay algo de parodia? No tanto. Yo creo que es una reinterpretación del doo-wop según Frank Zappa. Y algo de parodia hay, en las armonías vocales tal vez. Pero a él le encantaba esa música, le encantaba en serio. Le encantaba mucho el rhythm and blues. Era la música con la cual él se había criado de joven y le encantaba. Así como escuchaba también Edgar Varese o Stravinsky. ¿Sí? Entonces, lo muy popular y un compositor moderno de vanguardia como Varese, un compositor clásico como Stravinsky, todo se entremezcla, ¿sí? Más los elementos propios de Zappa, ¿sí? Muy abierto musicalmente y muy atento a todo lo que pasaba en el momento. Así que un excelente disco sin duda alguna. Y esta es la edición que tienen que tener para escuchar la versión original. Como les estaba por decir, Zappa iba a grabar una segunda placa con temas de doo-wop, pero las quería grabar a la manera de aquella época de la década del 50, con un par de micrófonos y nada más. Porque Reuben and the Jets está grabado en multipista, ¿sí? Y quería grabarlo en vivo con
pocos micrófonos, como se hacía en la década del 50. Se grabó un tema que es Valerie, que está acá como bonus track, pero nada más que eso ha aparecido por el momento. Nunca se grabó entero. ¿Cómo vamos a terminar? Va a ser el último disco de este video. Una obra maestra. Momento de obra maestra nuevamente. Uncle Meats, 1969. Esta es la edición doble de Raiko. Fat Boy. Bife de chorizo. Yo lo compré un jueves de agosto del año 2000. Miren cómo me acuerdo. Estaba desesperado por tener este disco. Estaba 40 pesos. Lo que tuve que esperar para juntar esos 40 pesos y fui desesperado al Tower Record del subsuelo, otra vez. Lo peor es que ese mismo día, perdónenme esta anécdota individual, personal, que no le va a agregar nada a nadie, había pasado por otro Tower Records que estaba en Recoleta y ahí estaban 47 pesos y no me alcanzaba. Dije, yo estaba seguro que lo había visto a 40 en algún lado, era el Tower Records del subsuelo. Menos mal. Uncle Meat, una obra maestra, ¿sí? Así de simple, lo digo yo. Esto lo define Zappa en esta tapa de Carl Schenker, que es también hermoso collage, ¿sí? De piezas dentales, pedazos de vidrio, moho y lo que se le ocurra a uno. Genial esta tapa. Dice, la mayor parte, voy a traducirlo, estoy traduciendo mientras leo y siempre sale mal. Gran parte de la música para la película de The Mothers que no tuvimos dinero para terminar todavía. O sea, es una banda de sonido, no, pero es música escrita para una película que Zappa no había logrado terminar porque no tenía plata. De todas maneras, cuando la logró terminar, con grabaciones ya en el 70, y cuando la publicó en la década del 80, descubrimos que era una pérdida de tiempo absoluta, ¿sí? No es graciosa, no es buena, no la vean, ¿sí? Tiene un par de imágenes filmadas en vivo de The Mothers del 68, que tal vez son lo interesante para ver, pero nada más que eso, ¿sí? Es casi una pérdida de celuloide o de video más que celuloide. Bien, un disco doble, esto fue un disco doble. Miren el sobre interno, qué lindo que es. Qué lindo que era este disco por dentro, el diseño es precioso. El grupo de Mothers se mantenía, igual al que el disco anterior, porque se grabó a la par que Rubén and the Jets. Este disco se grabó entre fines del 67, octubre del 67 y febrero del 68. A la par habían grabado Rubén and the Jets. Pasaba todo el tiempo en el estudio, Zappa, ¿sí? Los Apostolic Studios, que era un estudio que pertenecía a la iglesia apostólica. Y ahí grababa Zappa, ¿sí? Pero bueno, pagaba, entonces no había problema. Se va a sumar, hay un agradecimiento especial para alguien que participó, que era Ruth Komanoff, en marimba y percusión, junto a Artie Tripp en algunos de los temas. Esta mujer, Ruth Komanoff, para los que saben de Frank Zappa, ya saben a quién me estoy refiriendo. Ya la vamos a ver más adelante. Una persona muy importante en la carrera de Zappa, ¿sí? Aparece por primera vez acá, en Uncle Meats. A mí me cuesta definir esto como un disco de rock, la verdad. Hay jazz, hay algo de rock, sí, hay doo-wop, hay por supuesto humor, y hay mucho de música clásica, diría música de cámara, ¿sí? Clavicordio, clarinetes, y un uso del estudio extraordinario. Estos estudios Apostolic tenían otra vez un prototipo de grabadora de 12 pistas. Así que Zappa empezó a acumular, a ver, por ejemplo, Sgt. Pepper's, ya que lo mencionamos, estaban 4 pistas, pero los Beatles utilizaban 2 máquinas de 4, e iban pasando de uno a otro, y no es que llegaban a tener 8, pero más o menos, ¿sí? De todas maneras, cuando uno grababa que yo la batería y el bajo, eso lo reducía a una pista sola, lo mezclaba para ganar espacio, eso se llama bouncing en inglés. De rebote, el verbo to bounce, es rebotar de una pista a otra, ir pasando de una pista a otra para ganar espacio, porque si no uno se queda sin pistas libres. Hacían milagros todos estos grupos en esta década del 60, dada la cantidad de pistas que tenían, ¿no? Ahora son ilimitadas y los resultados te los regalo. Bien. Acá experimentó más todavía Zappa,
con los sonidos. Hay un tema que se llama Dog Breath in the Year of the Plague, aliento a perro en el año de la plaga, ¿sí? Así se llama el tema. En la contratapa, de la cual hablaremos luego, está el año 1348 acá. Ese es el año que comenzó la primera plaga, la primera peste negra en Europa, ¿sí? La del siglo XIV. Así que lo del año de la plaga viene por ahí. Bueno, al final de ese tema hay una parte instrumental con montones de pistas sobrepuestas. Hay unos arreglos complejísimos. Hay mucho trabajo de Ian Underwood y Pam Garner en el estudio grabando capas y capas de vientos tratados electrónicamente. The Mothers fue un grupo pionero en amplificar los instrumentos de viento electrónicamente, ¿sí? Saxos con pedal wah-wah. No lo hizo nadie antes de The Mothers, ¿sí? Alguien que había hecho algunos experimentos amplificando, por ejemplo, la trompeta había sido John Ellis, un excelente trompetista de jazz, tiene unos discos muy interesantes, que participa como invitado en Absolutely Free, ¿sí? En el tema Brown Shoes Don't Make It. Pero bueno, volviendo a eso, acá hay capas instrumentales, muy trabajada, una producción enorme y mucha música instrumental, ¿sí? Hay un brillante solo de Zappa en el tema 3, 9 Types of Industrial Pollution, 9 tipos de polución industrial. Zappa grabó la pista con guitarra acústica, después la aceleró un poco y le agregó algunos filtros y le puso detrás unas pistas de percusión que fueron grabadas en otro momento para otros temas. En fin, hay mucho experimento y todos son exitosos. Otra vez, la navaja y el pegamento para Zappa van a ser esencial y lo va a usar con tremenda eficacia y elegancia. Hay pocos temas con letras. Los temas están cantados por Ray Collins, por suerte. Las letras son muy surrealistas. En este caso, a veces pareciera que no tuvieran sentido. Sentido racional, al menos. Hay asociaciones libres, pistas extrañas, chistes internos, pero acá lo dice, ¿sí? Dice: las letras de estas canciones fueron científicamente preparadas de una serie al azar de sílabas, sueños, neurosis y bromas privadas que nadie, excepto los miembros del grupo, encuentran graciosas. Y otro material irrelevante. Son todas muy serias, ¿sí? Y cargadas con un significado secreto. Bueno, acá hay un juego de palabras. En inglés uno puede empezar a apilar sustantivos y adjetivos. En castellano hablamos de otra manera, tiene otro formato el idioma, ¿sí? Otro funcionamiento. Pero habla de cargadas con Secret Underground Candy Rock Psychedelic Profundities. Profundidades psicodélicas de Candy Rock Underground. Bueno, juega mucho con estas etiquetas, Zappa, estos rótulos de los géneros musicales. Y abajo dice, básicamente es un álbum instrumental, ¿sí? Y hay mucho instrumental. Acá aparece King Kong. King Kong aparecía como de manera fragmentaria en Lumpy Gravy. Es una de las melodías más recordadas de Zappa. Y va a ocupar todo el lado 4, ¿sí? Y hay solos para cada uno de los miembros del grupo. Para Pam Garner, para Ian Underwood, para John Preston. Es un tema bastante jazzero, ¿sí? Y tengo el vicio de decir sí muchas veces. Discúlpenme, me cuesta extirpármelo. ¿Sí? Tenemos Uncle Meat, el tema Uncle Meat, que es una melodía que lo acompañó toda su carrera. Zappa la siguió tocando siempre. Dog Breath también. Hay algunas cosas muy extrañas como Project X, que empieza con un rasgueo de guitarra acústica, que es algo muy extraño en Zappa, y después se transforma en algo muy vanguardista y experimental. Los instrumentos de viento están modificados. A veces los clarinetes se modifican para que suenen como trompetas. Hay uso de compresión. Es una genialidad, es una obra maestra este disco, que se ve mancillada en esta edición. ¿Por qué? Porque hay unos bonus tracks espantosos que todos los seguidores de Zappa llaman penalty tracks, temas de castigo más que bonus tracks, que son 40 minutos de diálogo de esa película,
insoportable, y un tema que se llama Tengo una minchia tanta, un tema grabado en la década del 80 y cantado por un periodista italiano que era amigo de Zappa. Hagan de cuenta que no existe, ¿sí? Porque esta edición es la que por separado se sigue vendiendo. Este máster que tiene eco agregado en algunas partes, tanto no molesta, pero esos bonus tracks son horribles. Porque podría haber sido un disco simple en CD, tranquilamente, ¿sí? Podría haber entrado si no fuera por esos bonus tracks espantosos. Bien. Una obra maestra. Hay un tema que es un diálogo de Jimmy Carr Black, en el cual él se queja porque no está ganando dinero. El grupo no está tocando poco, no gana dinero. Está medio desesperado, pobre. Frank Zappa lo estaba grabando con un grabadorcito escondido sin que él lo supiera. Y eso apareció en el disco y Jimmy Carr Black se enteró de eso cuando salió el disco. Zappa era de hacer esas cosas, de grabar a los músicos, y muchas veces se alimentaba de ideas para las letras por las charlas que tenían los músicos del grupo. Acá hay un tema que se llama Ian Underwood Whips It Out, que está en vivo en Copenhague en el año 67. Es un solo brillante en saxo alto de Ian Underwood, grabado, estaban tocando The Mothers en vivo en un festival, y alguien desde el camarín, era un camarín en Copenhague, estaban tocando en Dinamarca, y era un camarín que tenía un parlante, un monitor en el parlante, un parlante monitor, quiero decir. El monitor es lo que usaban los músicos en el escenario para escucharse a sí mismos. Tenía un parlante dentro del camarín que por el cual sonaba lo que estaban tocando en el escenario. Y alguien acercó un grabador ahí y grabó eso, y Zappa lo incluyó acá. Participa Bill Mundy, ¿sí? Pero dice, batería en algunas piezas hasta que se fue para participar en Rhinoceros. Rhinoceros fue un supergrupo fallido. Las compañías a veces querían juntar músicos sesionistas con mucha experiencia y armar supergrupos. Funcionó mal, ¿sí? Bill Mundy se fue de The Mothers en parte porque ya no daba más económicamente. The Mothers no hacía dinero, no hacía mucho dinero, la verdad es esa. Y se unió a Rhinoceros y habrá ganado un dinero al principio, pero Rhinoceros después no llegó a ningún lado. Él siguió trabajando como sesionista de todos modos. En el 67, de hecho, grabó y es el baterista de un disco que a mí me fascina, que es el segundo disco de Fred Neil, un cantante estadounidense cuya voz envidio. A mí me habría gustado tener la voz de Fred Neil y no esta porquería que tengo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un disco precioso que se llama Fred Neil, a secas. Quizás algún día lo nombremos y hablemos un poco de él. En el disco New Morning de Bob Dylan también toca Bill Mundy en algunos temas. Era músico de sesión. Muy buen baterista, pero se fue de más y nunca más volvió a participar con Zappa. Y vamos a ver la contratapa antes de terminar, ¿sí? Fíjense, tenemos Artie Tripp, Jimmy Carr Black, Zappa, Tom Preston, Roy Estrada, Ray Collins, Van Garner, Ian Underwood y Motorhead Sherwood. Bien. La foto de Tom Preston es diferente. Todas las demás están sacadas, son retratos sacados de una misma foto grupal. Lo que pasa es que en esa foto Tom Preston se veía de espaldas, entonces eligieron otra foto para Tom Preston. Ray Collins aparece tachado. ¿Por qué? Porque se había ido del grupo, lamentablemente. Cuando salió el disco, cuando estaba por salir, se había ido de The Mothers y nunca volvería. Nunca volveríamos a escuchar a Ray Collins. Nunca más participó de ningún grupo. Cuando se separa de The Mothers, hubo un proyecto llamado The Grandmothers, pero no prosperó. Ray Collins participó un poco ahí, pero no dejó ningún disco grabado. Se retiró, se dedicó a hacer otra vida. Una pena, porque era un cantante brillante, Ray Collins. Acá aparece un recuadro vacío y dice Gardner. Era el hermano, era un recuadro para el hermano de Van Garner. Buzz Garner se llamaba. Tocaba la trompeta, pero no toca en el disco, ¿sí? Y tampoco había foto de él todavía. Lo que pasa es que se había unido al grupo cuando estaba por salir al disco. Y abajo dice George, sin recuadro. Y se ve, no sé si acá se nota, se ve un poquito más claro donde dice George, con un gris más claro. ¿Qué pasaba? Lowell George, es el apellido de Lowell George, gran músico, después formaría Little Feat, tuvo muy poco tiempo en The Mothers. Después formaría Little Feat, un grupo que a mí me encanta. Gran cantante, Lowell George, gran guitarrista.
En The Mothers estuvo muy poco tiempo, pero, perdón, miren, se me acaba de leer, de paso, se me acaba de caer, ¿no? De leer, le meto un poco el libreto que venía en el disco original, ¿sí? De hecho acá citan, dice, una jirafa escuchando la radio, dice el recuadro dibujo de Carl Schenker, y esto parte de un tema de Beefheart, que se llama Moonlight on Vermont, de Thomas Replica, ¿sí? Bien, y acá están las partituras de Uncle Meats y de King Kong. Bien, les estaba diciendo, se unió Lowell George al grupo, pero cuando ya estaba terminada toda la arte de tapa y estaban los negativos hechos para imprimir, entonces Carl Schenker lo agregó a último momento y quedó más clarito, ¿sí? Sí, hasta último momento se modificó para reflejar los miembros del grupo que andaban dando vueltas por allí. Los que se habían unido y ni habían tocado en ese disco. Bien. Una obra maestra en Beat, ¿sí? Habría mucho más para decir. Tendremos que ir tema por tema, pero se va a hacer muy tedioso, insisto. Como no quiero andar lidiando con copyright, demostrando con ejemplos las cosas, hacemos comentarios generales. Ahora, si queremos escuchar Uncle Meat tal cual salió en su mejor versión disponible, hay que comprar Meat Lights, que es de 1900, nada, es de 2016. Meat Light, disco triple. El librito que tiene no es gran cosa, pero de acá tenemos Uncle Meat tal cual salió, con esa misma mezcla, sin ninguna modificación. Y dice acá Original Sequence, es una versión anterior de Uncle Meat, una secuencia anterior que había armado Zappa, que tiene algunas cosas que están en Uncle Meat, más otras que no están en el disco, y carece de algunas que terminaron estando en Uncle Meat. Es una edición anterior, ¿sí? Zappa vivía probando diferentes secuencias para los discos antes de decidirse por una final, ¿sí? Y las guardaba, es decir, están en los archivos. Entonces, por ejemplo, hay un solo en vivo, un solo de guitarra que no está en Uncle Meats, hay partes que faltan, que están en Uncle Meat y acá no, y además hay bonus track con alguna mezcla alternativa y algunos fragmentos, ediciones sin editar de algunos discos. Meat Light creo que todavía se consigue, no es tan caro, y si les gusta Uncle Meat, habría que tenerlo. Se separó de Mothers después de este disco. Frank Zappa lo disolvió al grupo, ¿sí? A esta primera época de The Mothers termina con Uncle Meat. The Mothers había ido a tocar a un festival donde tocaba también la orquesta de Duke Ellington, entre otros, y Zappa dice que vio a Duke Ellington rogándole un adelanto al organizador del festival. Y dijo, si Duke Ellington tiene que andar pidiendo dinero, ¿qué me queda a mí? Con este grupo cada vez más numeroso que genera tantos gastos. Entonces decidió disolver el grupo. Yo no le creo a Frank Zappa. Primero porque me cuesta creer que Duke Ellington, que no era millonario tampoco, anduviera pidiendo un adelanto. Tampoco para tanto. Y después yo creo que la verdadera razón es que Frank Zappa necesitaba aires nuevos. Necesitaba otros músicos ya. Yo creo que se veía a veces limitado en sus ambiciones como compositor con alguno de los músicos de The Mothers, o quería otro tipo de músicos. Cosa que veremos en el próximo video que hagamos de la saga de Frank Zappa. Veremos cómo sigue su discografía. La verdad que yo creo que We Only Need For The Money y Uncle Meat son las dos obras maestras de esta época, ¿sí? Pero los demás son excelentes todos, excelentes en serio. No son buenos nada más, son excelentes. A mí descubrir Frank Zappa me cambió mi concepción de la música. Yo escuchaba cosas más solemnes a veces. La irrupción del humor, de la sátira y todo eso me hizo ver la música de otro modo, y la complejidad de las piezas musicales también son cosas que no podía creer cuando las escuchaba. ¿Sí? Melodías intrincadísimas, imposibles de tocar, pero preciosas también, porque no es cuestión de amontonar kilos y kilos y toneladas de notas. Es que esas notas expresen algo bello, que la melodía sea bella. Son melodías complejas pero pegadizas, ¿sabes? Insisto, uno de los grandes compositores del siglo XX. Dicho esto, vamos a terminar aquí. No sé si quieren saludar, ya que ladraron hace un rato. Sí, venga,
ya que estamos entre casa, vení. Bueno, no quiere venir. Le vamos a presentar aquí a Berta. Esta es Berta, sí. Mira cámara, mira. Acá tenemos a Berta, ¿sí? Mi querida hijita, mi amada hijita. Y vení, saludá vos también. Acá tenemos a otra que hace menos tiempo que está. Vení. Bueno, no quiere venir, la voy a ir a buscar, perdón, porque no me gusta que no quiera participar. Bien, aquí la tenemos a Uma, ¿sí? Ya que se puso de entre casa este video, vamos a verla a Uma aquí, que hace menos tiempo que está, pero que se ha ganado todo el cariño también. Bueno, la música y los perros y los gatos también, aunque no haya ninguno ahora en la casa, algunas de las cosas que a mí me salvan la vida a diario. Bien, momento de ternura, ¿sí? Los videos de gatos y de perros muchas veces generan más visitas, así que voy a aclarar, incluye perros bonitos y simpáticos con bucitos. Bueno, a mí no me gusta la ropa en los perros, pero le cortamos el pelo y no quiero que pase frío. No me acuerdo qué tenía que comprar hoy en el supermercado, pero ayer compré unas... No lo voy a poner tan cotidiano porque aburro. Bien, terminamos acá el video, que es largo, ¿sí? Pero era necesario decir estas cosas. Les juro que lo abrevié lo más que pude. Hay mucho más para decir de estos discos, pero sería muy largo y demasiado tedioso y fatigante para el conferencista y más para el público, ¿sí? Ya no me da más la voz. Bueno, dicho esto, nos veremos en el próximo capítulo de la saga de Frank Zappa y quizás haya otra cosa en el medio, ¿sí? Así que espero que les haya gustado. Saludo a todos los que me conocen y ojalá empiecen a comprar los discos de Frank Zappa. ¿Ya está? ¿Ya terminamos? A mí Frank Zappa no me gusta en realidad, pero lo hago por dinero esto. Lo hago por guita esto. Es así, ¿eh?